Voy a seguir grabando y compartir pantalla. Bueno, estamos, insisto, que esto es ya lo último que estamos viendo. Esto es como un bonus track. No sé si vieron a todo esto antes de seguir. eh, si vieron ya el aula, espero que la hayan visto. En ella, ¿no es cierto? Yo dejé estos tres últimos archivos. Un ejercicio de una factura, un ejercicio Excel dice acá, y la planilla de clase. Es decir, esto que estoy usando yo para hacer clases, eso ya lo tienen ya en el aula. ¿Ya? Es decir, esa planilla, ¿no es cierto?, donde salen todas las cosas que fuimos viendo, ¿ya? Es decir, esta cosa, ustedes la tienen ya. Bueno, en general para hacer macros, hay un proceso, no es llegar y ponerse a hacer macros, ya simplemente yo estoy haciendo cosas muy insignificativas, podríamos decirlo de una forma. ¿Los macros van guardándose, profesor? Sí, se van guardando, pero insisto, cuando tú guardas el archivo, tú tienes que guardarlo como archivo habilitado para macros, ¿ok? No es el mismo formato el XLXS. ¿Ya? No queda en ese archivo, en ese formato, queda XLMS, o sea, XLMX. ¿Ya? La M de hecho significa macro. Entonces, claro, y tú cuando a medida que vas haciéndolo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta macro que yo hice aquí, si yo la voy a ver, voy a Visual Basic, ahí está. ¿Se fijan? Esto no es que si yo lo cierro aquí y eso se borró. No, la verdad que eso sigue ahí. ¿Ya? Ahí lo pueden ver. Bueno, vamos a hacer otro tipo de macro. A ver, ustedes pueden, miren, para no borrar estas cosas, estos botones, vamos a poner otro botón, ¿ya? Voy a hacer acá, voy a poner otro botón aquí abajito. ¿Ya? Eh, vamos a hacer lo mismo. Le hacemos doble clic, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, es poder colocar un valor en una celda, ¿sí? Nosotros podemos colocar, hacer que ciertos valores, ¿no es cierto?, se coloquen en la celda, que yo vaya a tal celda, que yo lea ese valor, que lo compare, puedo hacer una serie de cosas, y eso es lo que en definitiva se hace, ¿ya? Ahora, en esto tenemos, como le digo, para aprender a hacer estas cosas, hay una serie de pasos. Es decir, una serie de pasos que tenemos que ir aprendiendo, como hacer algoritmos, saber aprender a hacer algoritmos, diagrama de flujo, que el diagrama de flujo es un algoritmo, pero digamos dibujado con figuras. ¿Ya? Esa es la diferencia con el otro algoritmo, por si acaso. Con el diagrama de flujo, ya el diagrama de flujo es un algoritmo, nada más que con dibujo, y una vez que nosotros entendemos esa lógica del algoritmo, podemos irnos ya a ver la cuestión de programación. Y la cuestión de programación, ¿no es cierto?, tiene otro mundo, en donde, ¿no es cierto?, las cosas que nosotros utilizamos en el Excel, acá también se utilizan. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, lo siguiente, a ver. Vamos recuerden que, miren, fíjense que cuando nosotros, recién yo hice este botón, y al hacerle doble clic, ¿ya? Al hacer doble clic, se mete acá, ¿sí? Y esto aquí dice private sub, msub, ¿se acuerdan eso que aparecía siempre, igual que ahí arriba? Pero miren lo que dice acá, y principalmente en la segunda parte, después del guión bajo, y en ambas aparece, ¿ya? Clic, clic. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando tú presionas o le haces clic al botón, ¿no es cierto?, haga lo que está aquí entre medio. Eso es más o menos la idea, ¿ya? Entonces, nosotros cada vez que
presionamos un botón, le vamos a dar comandos, le vamos a decir, oye, haz esto otro. Ya, por ejemplo, range, miren, voy a ir a la celda, perdón, comillas, a la celda A1, ya, ese es un 1 por si acá, no es una L ni una I, es un 1, A1, la celda. Range es como decir celda, ¿ok? Range A1, punto, miren las cosas que nos aparecen, para que ustedes vean que hay muchas cosas que aprender. Aquí, por ejemplo, el value, vamos a colocar value, ese que dice ahí, y esto va a ser igual a, no sé, pongamos hola, hola mundo. Ya no va a poner hola mundo cruel, hola mundo nada. ¿Ok? Entonces, cada vez que se supone que yo presione este botón, en la celda A1 va a colocar el valor hola mundo. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer esta cosa. Miren, vamos a cerrar esto. Ahora vamos a sacar esta cosa. Recuerden que hay que sacar el modo de diseño, ¿ya? Igual que recién como les pasó a las compañeras. Entonces, miren, aquí está la celda A1, no tiene nada, ¿ya? Está vacía. Pero yo voy a presionar ese botón y ahí está. Hola mundo. ¿Se fijan? Esa es la idea. Nosotros dirigimos, voy a presionar de nuevo eso, dirigimos, ¿no es cierto?, dónde queremos algo. Por ejemplo, imagínate ya la celda, en vez de la A1, que sea la B5. Ya, que ahora, en vez de que aparezca en la B1, aparezca en la B5. Listo, voy a cerrar, voy a sacar el modo diseño, voy a borrar ese dato de ahí de la A1 para que no tenga nada, y ahora se tendría que poner aquí ese dato, ¿ya? Ahí se tendría que poner. Vamos a presionar aquí, listo, ahí está, B5. ¿Se fijan? Esa es la idea. Bueno, ahí ya no se nota de nuevo porque en realidad lo que pasa es que el dato queda encima, ¿ya? Vamos a ir de nuevo acá. Entonces, esa es la idea. Miren, y por ejemplo, nosotros cuando estamos trabajando, una de las formas, ¿no es cierto?, de hacer que aparezcan datos es este. Otra forma, ¿no es cierto?, sería que dónde está el cursor. Miren, hay una función, voy a borrar lo de adelante de eso que decía, que dice active cell punto value. Eso, miren. Miren la diferencia. Esto ahora, delante yo puse range A1 o B5, lo que sea. Pero la diferencia ahora es que en vez de poner una posición fija, ¿sí? Se acuerdan que recién era una posición fija, yo le digo, oye, en la celda activa coloca hola mundo. ¿Y qué significa? Una celda activa es aquella celda que esté seleccionada. Esa es la celda activa. Si yo elijo esa es la celda activa. Si yo elijo esa es la celda activa. Entonces, yo lo que le dije, oye, en la celda activa coloca ese valor, hola mundo. Miren, está aquí. Hago clic y se puso. Me voy a poner en ahí. Hago clic y ahí se puso. Me voy a poner aquí. Hago clic y ahí se puso. ¿Se fijan o no? O sea, yo puedo hacerla en cualquier celda. Es decir, con esa pequeño cambio, ¿no es cierto? Que en este caso, que cambié por ActiveCell, ¿eso qué es lo que me hace? Me hace que esto sea un poco más dinámico, porque va a poner un valor de acuerdo a donde esté. Si está en la celda A1, en la A1 lo va a poner. Si está en la celda B5, ahí lo va a colocar. Recuerden que siempre, cuando estamos en un libro de Excel, ¿ya? Un libro de Excel, siempre hay una hoja activa y siempre hay una celda activa, como mínimo, siempre. Es decir, piensen en el Excel, piensen en el Excel, esto.
siempre tú aquí, por ejemplo, aquí yo tengo una hoja activa, que sería la hoja 1, y, ¿no es cierto?, tengo la celda activa, que sería la L16. ¿Se fijan? Siempre eso es. Si yo me cambio de hoja, ¿no es cierto?, ahí estoy. Estoy en esa hoja, esa es la hoja activa, y esa es la celda activa. Si yo me coloco ahí, esa es la hoja activa, y esa es la celda activa. Siempre ocurre eso, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que en la celda activa, de hecho, podríamos poner active, eh, por ejemplo, active sheets, ¿ya? Eso, active sheets, significa hoja activa. En la hoja activa, hoja activa, en el active cell, ¿sí? Fíjense, punto value va a ser igual a hola mundo. Voy a ver si me equivoqué, me falta una S. Sí, parece que me falta una S aquí. Es active sheets, si no me equivoco. A ver, no, aquí me faltó un paréntesis. Ya, ahí está. A ver, voy a ver si era con o sin eso. Ya, active sheets, eso. ¿Sí? Eso, por ejemplo, ¿qué es lo que está diciendo? La hoja activa, en la celda activa, coloca el valor hola mundo. ¿Se fijan? Cosas como esas. Yo podría hacer un montón de cosas, la verdad. Ya, yo tengo, de hecho, en el libro que viene, este libro, ¿no es cierto?, que tengo acá, podemos encontrar algunas cosas que yo hice. Denme un segundo. Pero esto de macro lo vemos en el ramo de computación, ¿o no? Sí, no, si esto es un adelanto, nada. Esto es un adelanto, ¿ok? No es esto, por eso yo le decía que solo quería mostrarles este mundo un poco para que ustedes vieran dónde es, porque mucho mejor, y dónde se hacen las macros, cómo las hago, dónde tengo que ir, ya, y ustedes, si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta parte del editor de Visual Basic, tenemos esta zona izquierda, donde, ¿no es cierto?, tenemos algunas cosas aquí, por ejemplo, fíjense, el libro, ese libro mío, ese grande, aquí están dos libros abiertos. El uno tiene todas estas hojas que están aquí arriba, y el segundo tiene estas otras hojas de acá abajo, que es el libro nuevo que abrí, ya que tiene 3 hojas, ya, y hay un elemento que se llama This Workbook, ya, por ejemplo, ahí está el This Workbook. Miren, voy a abrir el This Workbook, pero del archivo, a ver, voy a cerrar este archivo. No lo voy a cerrar. La idea es que este archivo, el nuevo, ¿no es cierto? Este archivo es el que quiero trabajar, que sería el que está acá abajo. Y el que está abajo, ¿no es cierto? Mejor ustedes tienen uno solo ahí. Yo voy a trabajar el This Workbook. Este This Workbook, ya, si se fijan ahí está seleccionado, ya. Yo, por ejemplo, puedo elegir, esto que está aquí se llaman eventos, ¿ya? Los eventos de la programación. Mira, por ejemplo, yo voy a elegir un evento que se llama Workbook. Workbook es el libro. Y piensen aquí, Workbook, aquí está, ¿ya? Y dice Open. Open. ¿Qué quiere decir? Cuando se abra el libro, ¿se fijan o no? Entonces, y fíjense, el Open está elegido aquí al lado hay una serie de cosas más, ¿ya? Pero yo elegí el Open cuando se abre el libro, cuando tú haces doble clic, eso es Open, ¿ya? Cuando estás abriendo un archivo, en este caso el Excel. Entonces, ¿qué quieres hacer cuando se abra ese archivo? Miren, yo voy a hacer una cuestión súper simple. Mira, MSGBox, voy a mandar un mensaje nada más, ¿ya? Este
Este es el mensaje de entrada. ¿Ya? Ahí. Así, miren. Tan simple como eso. Pero ojo, insisto, estoy aquí en el This Workbook. This Workbook dice este libro de trabajo, ¿ya? Cuando se abra este libro, yo quiero que lo primero que me salga ante cualquier cuestión, que me mande este mensaje, ¿ok? Miren, yo lo voy a cerrar, voy a guardar este libro, porque tengo que guardarlo, ¿no es cierto? Voy a guardar como, ¿ok? Voy a examinar, voy a colocarlo en algún lugar rápido encontrarlo, por ejemplo, en el escritorio, ¿ya? Ahora voy a cambiarle este que dice libro de Excel, porque como tiene macro, tengo que ponerle libro Excel habilitado para macro, ¿ok? Eso es lo que hay que elegir. Así, ¿ya? Aquí el nombre lo vamos a poner mi primer macro. Aunque ustedes no lo crean, esto es súper sencillo, pero es así, mira. Lo guardo, ¿ya? Lo voy a cerrar. Ahora voy a ir a buscarlo. Aquí está mi primer macro. Voy a abrirlo ahora. Doble clic. Miren lo primero que va a ocurrir cuando se abre este archivo. Miren. Ya, y aquí te manda la advertencia de seguridad porque, ojo, que las macros, si bien tú puedes hacer muchas cosas positivas, tú también puedes hacer cosas negativas. Y de hecho yo te puedo, con una macro, te puedo joder tu computador, te puedo formatear tu computador. Así que tengan cuidado. Por eso que sale siempre esto, ¿ya? Bueno, habilitémosla, porque obvio es un archivo mío y no tiene que tener problema. Miren, al tiro salió este mensaje. Este es el mensaje de entrada. ¿Se acuerdan que yo les dije antes? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando yo programo el This Workbook. Y en el caso del evento Workbook Open, es decir, cuando el libro se abre, ¿sí? Cuando el libro se abre, lo primero que yo quiero que hagáis es hacer eso. Miren, vamos a hacer más cosas. Por ejemplo, range es como celda. Celda, por ejemplo, A1, cierre comillas. Aquí no importa que no estén en mayúscula, ¿ya? El A1, por ejemplo, la A no necesita estar en mayúscula. En la celda A1 va a ser igual a... por ejemplo, vamos a poner 1000. Mira, vamos a poner esto, ¿ok? Range de la celda A2, vamos a poner 500, ¿ok? Entonces yo voy a hacer una fórmula para hacer esa suma, a ver cuánto me da la suma de 1000 y 500. Entonces voy a poner, suma va a ser igual a range, lo que contiene, ya, lo que contiene la celda A1 más range, lo que contiene la celda, entre comillas, la celda A2. ¿Sí? ¿Se fijan? Le doy enter y ahora en, en, la, en la celda range, comillas, A3, ¿sí? Cierro comillas, va a ser igual al resultado, es decir, suma. Ahí quedó guardado el resultado. ¿Ok? Entonces, ahora voy a grabarlo, voy a guardarlo, perdón, voy a cerrarlo y voy a volver a abrirlo. Y ahora no solo va a salir este mensaje, sino que después va a colocar este dato en la celda A1, este dato en la celda A2, después va a sumar, ¿no es cierto?, el contenido de la celda 1 más la celda 2 y lo va a dejar en la variable suma, y después en la celda A3 va a colocar el contenido de la variable suma, ¿ya? Entonces, voy a salir de aquí, voy a guardar, por supuesto, salgo, ¿ya?
Miren, voy a abrirlo de nuevo. Ahí se está abriendo, miren, ahí apareció, todavía no aparecen los datos ahí arriba, pero miren, yo voy a apreciar a aceptar y ahí está. Apareció el 1000, apareció el 500 y apareció la suma. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso es lo que pude hacer yo a partir de esto. Cosas así, a veces que se ven simples, ¿no es cierto? Esto es sumamente simple lo que estamos haciendo. ¿Ya? De hecho, es poner un mensaje, es colocar un dato en una celda, es sumar un par de celdas, ya se fijan que aquí, y además, por si acaso, si ustedes tienen duda, eh, el VBA, ya, el Visual Basic for Application, eso significa VBA, también te tiene todas las cosas que puedes utilizar aquí. Y estas sí que son montones, ¿ya? Y aquí están todas las funciones posibles que ustedes pueden usar, pero están en inglés, ¿ya? Están en inglés. Por si acaso, por ejemplo, el if, que ese es el sí, ¿ya? Y aquí, y if, ¿ok? Está, pero todo, les juro que está todo, ¿ya? Si está vacío, si es un número, si etcétera. Hay muchas cosas que podríamos hacer. Bueno, esto no, hoy día no vale la Había pena un hacer. kill, creo. Dígame. Había uno que decía kill, parece. Sí, ¿no? Sí, hay un montón de cosas. Hay un montón. Lo que pasa es que para programar, como les digo, es una cuestión mucho más amplia. Entonces, si nos pusiéramos a programar hoy día, ustedes quedarían mirándome nomás porque hay que aprender otras cosas. Ya tienen que aprender otras cosas antes de programar. Por eso que no es llegar y, vamos a tirar a programar, ¿sí? Hay que aprender algunas cositas. Y eso es lo que cuesta, ¿no es cierto?, el programar. Pero ya una vez que pasaste esa etapa, ya la superáis y ya después no te preocupáis de eso y programáis, no, pero ya tenéis la lógica aquí. Si lo que te hace la programación es tener una lógica, es tener una orden, ser muy ordenadito, ser muy regular en eso, y después van aprendiendo en Internet. Ocupen Internet para esto de las macros porque es impresionante, hay mucha información, ¿ya? Y yo les juro que yo he sacado ejercicios de ahí, y vamos aprendiendo a su vez. Bueno, vamos a seguir con un ejercicio, ¿ya? A ver, esto no debería estar, así que lo voy a borrar. Miren, para que lo hagamos todo, yo lo espero, hagan esta tablita y esta tablita, pero sin datos, ¿ya? Sin datos. De hecho basta con una sola aquí, no necesitan las dos, yo las puse las dos porque una es de un ejemplo. Pero eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y vamos a aprender a usar la función elegir, ¿ya? La función elegir. Entonces, les doy un par de minutos para que coloquen o sea, hagan esas dos tablitas, ¿ya? Aquí ustedes van copiando y pegando, por ejemplo, administración, ventas, finanzas y operaciones tienen que estar igual escrita que como está acá, ¿ya? Recuerden eso, no hay que poner espacio al final, nada de esas cosas que, por último, copien y peguen, y ahí se aseguran que va a estar escrito igual. ¿Ok? Esa es la idea. Colocan esos valores, ¿no es cierto? Y vamos a obtener el bono que tendríamos que pagarle a estos empleados, ¿ya? Fíjense que los empleados tienen un centro de costo, ¿ya? Centro de costo significa más o menos como los departamentos de una empresa, en este caso administración, finanzas, operación y venta, y a esas personas, ¿no es cierto?, que están en esos tres centros de costo, se le va a dar un bono dependiendo, ¿no es cierto?, del departamento. En el caso de administración será un 15% a partir del sueldo,
¿sí? En finanzas un 25%, operaciones un 10% y venta un 20%. ¿Ya? Entonces, esos son los porcentajes de los bonos que les vamos a dar a estos empleados, que aquí los tenemos con números, no tenemos ni nombre, ni root, ni una cosa, sino que solo tenemos numerados. Tenemos el centro de costo de cada uno de ellos y tenemos su sueldo, ¿ya? Que es la base, ¿no es cierto?, para poder calcular el bono. ¿Ok? Esa es la idea. Pero vamos a usar aquí, vamos a aprovechar y como estamos hablando, ¿no es cierto?, de estos elementos de los controles, vamos a aprovechar de usar este control. Pero, como les digo, escriban la tablita y de ahí lo hacemos en unos segundos. Por mientras ustedes están escribiendo la tabla, contarle un poco la idea del elegir. Ya, fíjense que de acuerdo a lo que la misma función dice, ¿no es cierto?, se describe que lo que hace es elegir un valor o una acción de una lista de valores a partir de un número índice. A ver, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, tú tienes números, índices, ¿ya? Índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿ya? Ese índice, ¿no es cierto?, va a indicar, o ese número, ¿no es cierto?, ese número índice va a indicar, ¿no es cierto?, la opción que tú estás eligiendo. Por ejemplo, si tú tienes 3 opciones, la opción 1, ¿no es cierto?, la primera opción sería 1, la segunda opción sería 2, la tercera 3, y así, ¿ya? Eso no deberíamos enredarnos porque simplemente es a partir, ¿no es cierto?, de un índice, ese es el índice, el 1 es la primera opción, el 2 es la segunda opción, el 3 es la tercera opción, ¿ya? Ese es el número índice. Y posteriormente, ¿no es cierto?, tenemos los valores que tienen que ver
con, ¿no es cierto?, esa opción. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener 5 opciones, deberíamos tener 5 valores, ¿no es cierto?, para cada una de esas acciones. Es decir, para cada número índice. Por ejemplo, yo tengo 5 números índices, entonces el número 1 se relaciona con el valor 1, el número 2 con el valor 2, el número 3 con el valor 3. Y así. Bueno, vamos a empezar a hacer esto. Antes de hacerlo, vamos primero a calcular el bono. Ya, vamos a calcular el bono. La idea, ¿no es cierto?, es que le vamos a dar un bono dependiendo, ¿no es cierto?, del centro de costo y respecto a su sueldo, al sueldo que tiene cada uno de estos empleados. Entonces, primero, yo necesito traer ese porcentaje, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a ir a buscar ese porcentaje a esa tablita, con el buscar B, por supuesto, ¿no es cierto? Para que vean que este buscar B nos sigue, y eso es algo importante. Entonces, ¿qué tengo que ir a buscar ahí arriba? Tengo que ir a buscar este dato, el centro costo. Punto y coma. ¿En qué tabla? En esa tabla, ¿sí? Yo elijo esa tabla completa, sin contar los encabezados, y presiono el F4. Recuerden que después tenemos que copiar hacia abajo, así que esa tabla tiene que quedarse quietecita. Punto y coma, el indicador de columna, ¿no es cierto? Yo necesito el porcentaje del bono. Por lo tanto, mi columna es la 2. Y punto y coma, ¿no es cierto?, que sea coincidencia exacta o falso, ¿no es cierto? Y eso yo lo multiplico por el sueldo. ¿Ya? Ese no se pone F4 porque ese tiene que ir moviéndose en la medida, ¿no es cierto?, del segundo empleado, tercer empleado, etc. Y le damos Enter, y ahí tenemos, copiamos hacia abajo, y ahí tenemos el bono. Ok, lindo. Pero, ¿no es cierto?, aquí nosotros, si ustedes me preguntan, nosotros podríamos hacer con esa tablita varias cosas. Por ejemplo, podríamos obtener, ¿no es cierto?, cuánto bono se le da a administración, a finanzas, operaciones o ventas, o el porcentaje total, ¿no es cierto?, del total, cuánto es el porcentaje de total de plata que se está dando como bono, va a administración, o va a finanzas, o a operaciones, o a ventas. ¿Ya? Fíjense los datos que se podemos sacar simplemente con estas cuestiones chiquititas. Bueno, vamos a hacer lo que está aquí. ¿Ya? A ver, yo voy a borrar este de abajo. Ese lo voy a dejar porque ese lo tengo como ejemplo, ¿ya? Pero este lo vamos a hacer. Y, por supuesto, yo voy a borrar esto porque perdón, ahí no lo quiero, ¿ya? Lo voy a hacer de nuevo. Bueno, vamos a aprovechar, ese lo voy a dejar porque ese lo tengo de ejemplo. Vamos a aprovechar y vamos a utilizar, ¿no es cierto?, estos controles, ¿ya? Vamos a seguir utilizando, pero ahora vamos a utilizar un control que se llama, espérense, déjenme, cuadro de lista, no, el cuadro de lista, este de acá, este se llama cuadro combinado, ¿ya? Así se llama. Entonces vamos a elegir ese cuadro combinado, lo vamos a dibujar acá, ya ustedes lo pueden poner el porte que quieran, da lo mismo. Ahí está, ¿se fijan? Y aparece de esa forma. Ok, a este cuadro combinado tenemos que meterle opciones, y hay que meterle esas opciones que están ahí. ¿Se acuerdan delante que hicimos algo parecido, que aparecía una flechita en la celda o en la validación? Bueno, aquí van a ver que podemos hacer también lo mismo, pero con un control. Vamos a configurarlo. Clic con el botón derecho sobre él y nos vamos ahí donde dice formato de control. Aquí estamos. Nos aparece eso. ¿Sí? Dice vincular con una celda. Antes dice rango de entrada.
Este rango de entrada corresponde a dónde están las opciones que se supone que tiene este control. Ya, vamos a hacerle clic en la flechita ahí y vamos a seleccionar estas 4 que están ahí. ¿Ya? Ahí, los centro costo. Esto. Ahora, vamos a vincular a una celda. Vamos a hacerlo. Yo voy a aprovechar que está ahí en esa misma celda, que había un número. Vamos a hacerlo ahí. Ok. Y ahora, ¿no es cierto? Simplemente acepto. Voy a hacerle un clic fuera. Fíjense en el numerito ese que aparece ahí. Recuerden que recién acabamos, ¿no es cierto?, de configurar ese botón con esto. En este caso está pelado, está en 0 porque no he elegido nada. Miren, si yo hago clic, ahí están las 4, en este caso centro de costo, y miren, si yo elijo el primero, es un 1. El segundo es un 2. Tercero y un cuarto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esto me da eso. ¿Ok? Vamos a ponernos aquí, ustedes se pueden poner ahí debajito, yo voy a hacer una segunda vez, lo voy a repetir esto, pero no es esto con el control de acá abajo, ese está con el control de ahí arriba, ya esta de acá lo voy a hacer con este control. Entonces, primero vamos a utilizar la opción elegir, ¿ya? Elegir. Mira, elegir, ahí vamos, dice, número de índice. Ese número de índice debería ser este valor, ¿ok? Ese valor. Es el número de índice, que se crea cuando nosotros seleccionamos, ¿no es cierto?, alguna opción. Punto y coma. ¿Cuál va a ser el valor cuando esto sea 1? Administración. Eso es lo que yo quiero que aparezca. Cuando sea 2, ¿qué quiero que aparezca? Finanzas. Cuando sea 3, ¿qué quiero que aparezca? Operaciones. Y cuando sea 4, ventas. Cierro el paréntesis. Le damos enter y ahí está, miren. Fíjense que yo cambio aquí ventas, administración, y ahí cambio administración. Finanzas, ahí cambio finanzas. Operaciones, ahí cambio operaciones. Ventas, y ahí cambia. ¿Se fijan? Entonces, yo con la opción elegir, con la función elegir, ¿no es cierto? A partir de un índice que vendría siendo este que te genera, ¿no es cierto? Este control, te genera ese número, y yo les doy las opciones cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 4, y si tuviesen más opciones, bueno, ahí van poniéndolas separadamente, ¿sí? Pueden ver que tiene hasta 255 opciones. Así que tenemos harto. Listo. Tenemos eso hecho. A ver, vamos a sumar el total de sueldos. Pero, ¿no es cierto?, aquellos de ese centro de costo. Yo quiero que me sumen los sueldos, pero solo en aquellos centro de costo que son iguales a los que están aquí al lado, que yo elegí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a poner sumar punto sí, ya, rango. Dice rango el criterio. Entonces, el criterio va a estar aquí, va a estar dado en estas celdas. Ahí está. Punto y coma. ¿Cuál va a ser el rango? O sea, el criterio. El criterio va a ser lo que indique esta celda que está acá. ¿Ya? Esa celda que esté ahí. Entonces, el criterio le hago un clic a esa celda. Punto y coma. Y el rango de la suma tiene que ver, en este caso, como son los sueldos, elijo todo el rango de los sueldos. ¿Ya? Cierro el paréntesis, le damos enter, y ahí me está saliendo el total. Miren, no son el mismo número, se parece el número, no son iguales. Yo pensé que era igual. Vamos a ver, administración, ya, ese sale eso,
Operaciones sale eso, y ventas sale eso. Ya, perfecto. Todos son distintos. Profe, Dígame. ¿eso no es más rápido hacerlo con una tabla dinámica? Claro, pero que estamos viendo esta forma. Sí, no, sí, demás, pues, sí, sí. Sí, de hecho eso es así. En realidad nadie casi hace esto, pero de hecho, mira, eso que tú haces, que tú hiciste, pensar y decir, profe, ¿no es más lógico que yo lo haga esto? Sí, eso es, eso es. La verdad que muchas de las cosas que nosotros hicimos, quizás, de hecho, por ejemplo, ese subtotal, el agregar en una tabla dinámica, ni siquiera tenemos que hacerlo, pues sale solo, sale solo. ¿Ya te fijas? Esas son las cosas que, que bien que tú lo indiques, porque esa es la forma que nosotros deberíamos pensar, es decir, oh, pero esto no es más fácil con esto. Claro, si acuérdense que, como yo les digo, yo les estoy ¿Podemos enseñando. cuestionarlo al profesor? Claro, ¿por qué no? Por supuesto, por supuesto. Pero yo estoy claro que lo que estoy haciendo acá no es lo más seguro que yo a lo mejor ni siquiera lo haría, ¿sí? Quizás no lo haría, porque yo te digo, llega un momento que tú estás a un nivel usando el Excel que ya estas cuestiones de repente ni te acuerdas que existen, pues, o sea, sabes que existen, pero no las haces mucho. Pero, pero claro, hay posibilidades que a lo mejor no todo se puede utilizar así como a un nivel super nivel, digamos, del Excel, pero podemos usar esto. Decir, por ejemplo, en cualquier lado, si tú necesitas cosas, podrías usar esto. Miren, cuando el otro día, esta muchacha que es un compañero de usted, que yo le decía, que hizo el dashboard, cuando hacemos los dashboards, nosotros tenemos que muchas veces hacer algunas tablitas chiquititas y no son tablas dinámicas. Es decir, aparte de las tablas dinámicas, nosotros hacemos pequeñas tablas para, ¿no es cierto?, arreglar algunos datos que tú dices, oye, pero este dato yo lo necesito. Entonces, para eso son estas tablas, ¿ya? Y ahí cuando necesitamos esa ayuda, bueno, utilizamos estas herramientas, ¿ya? Para que no te preocupes que sí, y está bien, insisto que me parece muy bien que ustedes siempre estén ahí, pero esto se podría hacer así. Claro, si ustedes la pensaron, y si la pensaron lógicamente y su forma de pensar le dice, pero yo esto lo podría hacer de esta forma, entonces si ustedes lo pueden pensar lógicamente se puede hacer, ¿ya? En programación, cuando tú piensas algo lógicamente y le encuentras la solución lógica, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Es cosa de imaginárselo, ¿no? Bueno, pero nunca se olviden del principio de lo que es el Excel, de cómo empezó, que esto, hacer fórmulas, ¿ya? Y es bueno practicar eso también. Ya se van a dar cuenta, por ejemplo, si hacen el ejercicio, no el de la factura, el otro ejercicio, van a ver que ahí hay una fórmula que es espectacular, espectacularmente difícil. Es sumamente larga, así. Pero claro, a lo mejor para eso yo podría hacer una tabla dinámica y les dejo, ¿y para qué se van a complicar? Pero el problema es que si yo no lo complico a ustedes, ustedes llegan hasta un nivel nomás. Mientras más complejo sea, cuando yo les pongo, ¿se acuerdan que yo les decía, la otra vez estábamos haciendo un ejercicio y le dije, mira, con esta fórmula la vamos a hacer con el sí, pero en realidad no deberíamos hacerla con el sí. Podríamos hacerla con otra función que es mucho más fácil. Yo estoy claro de eso. ¿Ya? Y ustedes, si ustedes me hubieran dicho, pero profe, si nosotros podemos hacerlo, ok, si eso es. Ustedes tienen que hacerlo como mejor se encuentren, más fácil lo encuentren, como mejor, más cómodos estén. Y si es esto o es lo otro, perfecto. Siempre que lleguen a lo mismo, está bien. ¿Ya? Bueno, vamos a sacar el bono. Usamos el mismo, el sí punto, no era el sí, suma sí. Suma punto, ¿cuál era? Ya ni me acuerdo cuál usé. ¿Sabes? Suma sí, pues sí, era ese, sumar sí.
Es sumar sí. Sumar sí, el rango, el criterio, de nuevo, en los centros de costo, ¿no es cierto? Punto y coma. Ahora lo que vamos a sumar van a ser los bonos, ¿ya? No los sueldos, primero teníamos los totales de sueldo, ahora queremos ver el total de bonos que fue repartido, ¿no es cierto?, en los departamentos, los diferentes departamentos. Entonces, criterio, ¿no es cierto? El criterio vendría siendo, en este caso, esta celda, ¿ya? Pues ahí tengo el criterio, la palabra que diga ahí. Y el rango de suma, ¿no es cierto?, sería, en este caso, los bonos, estas celdas de acá. Y ahí cerramos, le damos Enter, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, eso. Y finalmente esto simplemente es una suma entre esto, sueldo, más bonos, y ahí puedo decir, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el departamento de ventas, fíjense, en el centro costo ventas, se repartieron un total de 1.350.000 pesos en sueldo, un total de 271.800 pesos en bonos, haciendo un total, ¿no es cierto?, pagado de 1.630.800. ¿Se fijan? Toda esa información con esa cosa chica de tabla. Eso es lo que podemos lograr. ¿Se fijan o no? Datos interesantes. Datos que a simple vista no se ven. Es decir, tú sabes que están ahí. Tú dices, ah, mira, ahí están todos los centros, todas las personas que trabajan, por lo tanto están todos los centros de costo, están todos los sueldos, están todos los bonos que se pagó. Ahí están en la tabla. Pero ese nivel de detalle, ¿no es cierto? Que yo puedo decir que en un centro costo X se pagó un total de sueldo X y es X bono, y el total a pagar, ¿no es cierto?, entre el sueldo y el bono en ese departamento fue esto. Eso es información. Esto de acá son datos. No saco nada con esto. Esto lo miro, uy, qué lindo, mire que la administración tiene 350 de sueldo y un bono de 52.500. Ya ahí no me dice nada. Pero esto que está ahí sí me dice cosas. ¿Se fijan? Y aquí yo puedo empezar a jugar con una serie de cuestiones matemáticas. Por ejemplo, sumo todos los sueldos y los divido en los sueldos que di por departamento, por centro costo, y ya tengo el porcentaje total de cuántos el sueldo, ¿no es cierto?, se va a los departamentos determinados. ¿Ya? Tú te imaginas cosas y las puedes hacer. Ya, yo aquí no quise poner más elementos porque se podría poner el porcentaje del total de sueldo, el porcentaje total del bono, etcétera. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que usar un poco esa imaginación. La gracia que tiene el Excel es que tú cuentas una historia con la información que generas a partir de datos. Tú generas toda una charla, pero tienes que tener los pies sobre la tierra con respecto a las cosas técnicas. Y en este caso, lamentablemente, si hay alguien que no le gusta la estadística, la matemática, ¿no es cierto? Que yo le juro que no utilizo matemáticas así muy complejas, porque yo hago este tipo esto es lo que hacemos nosotros como auditores, ¿no es cierto? No es que vamos a hacer cálculos científicos, cosas así que no entendemos, ¿no? Las cosas que entendemos las hacemos con funciones. Y eso es lo que tenemos que lograr, ¿ya? Bueno, para terminar, ya miren, aquí yo puse un par de macros, ya miren, un par de macros que las tengo aquí en estos dos botones, donde está el programador. Mire, por ejemplo, este obtiene el promedio por alumno, es decir, esto que está aquí. Mira, yo voy a presionar y me obtiene el promedio, ¿no es cierto?, de cada uno. Este de acá me va a sacar el promedio por nota, es decir, va a sumar y promediar ahí, acá, acá, acá. Voy a presionar
tic, ahí está, ¿ya? Ahora, ¿cómo hice eso? Bueno, les voy a mostrar, aunque no sé si tiene mucho sentido mostrárselo, pero simplemente para que vean ustedes lo que se puede hacer. Miren, esto, los for, next, ¿ya? Son cosas que dan ciclos, que no sé si ustedes han escuchado cuando se mete algo en un loop, que no termina nunca. Ese loop así que gira, 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 o termina algo y empieza, termina y sigue, termina y vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Eso se llama loop, así un loop que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, y a lo mejor no termina nunca. Puede que tenga un fin determinado, pero puede que no termine nunca, y cuando no termina nunca, tu computador se colgó. ¿Han visto cuando se cuelga el computador que empieza a girar esa ruedita del mouse, que sale como en un circulito, que como que está girando, así como que está pensando, como que está cargando? Bueno, cuando se queda eternamente ahí, es porque quedó un loop que no se puede salir. Y esto podría producir esto. El for producen eso, es uno de los que puede producir eso. En el caso de que pase eso, profesor, ¿qué hace? Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, tú los programas, tú en una combinación de teclas los puedes detener, ¿cachai? Es decir, tú presionas Control Alt y otra tecla y el programa se detiene. Independiente de cualquier cosa, se detiene igual. Es como cuando haces el administrador de tareas, ¿ya? Que tú puedes también ir al administrador de tareas y detener algo que se quedó pegado, ¿sí? Ahí también lo puede hacer. Ahora, una cosa que quede clara para que ustedes tengan conciencia, cuando están trabajando en macros, ustedes hacen algo digamos, a la hoja, a donde están los datos. Si ustedes hacen algo, por ejemplo, programando, el programa hace, qué sé yo, hizo esto, por ejemplo, o borró este dato, ¿ya? Si la macro borró este dato, perdón, o estos datos, si la macro lo hace, insisto, si la macro lo hace, tú pierdes los datos para siempre, y no hay esa flechita para atrás, ¿no es cierto?, que nos permite, por ejemplo, si yo estoy en el Excel, yo borro, ¿no es cierto?, borro aquí, me equivoqué, y vengo acá, ¿no es cierto?, y pongo el deshacer, y me volvieron, ya. Si yo hice una macro que borraba esos datos, y yo la ejecuto, esos datos los pierdo, no los recupero. Cuando estamos en programación, esa cuestión es súper delicada, porque se pierden los datos. Cuando tú quedas encerrado en un loop, si tú no guardaste antes de hacer andar tu programa, todo lo que avanzaste se perdió. Entonces tenemos que tener algunos cuidados, ¿ya? Esta cuestión es media jodida ese. Entonces, bueno, eso te da la experiencia. Ya después ustedes van a entender seguramente de qué estoy hablando, pero tenemos que tener algunas cosas que aprender. Ustedes van a tener que aprender hartas cosas de esto para poder llegar a un nivel, ¿no es cierto?, más o menos, no óptimo, pero sí deseable, como mínimo. O sea, yo como mínimo para poder, por ejemplo, hacer esta macro, ¿no es cierto?, hacer esta macro, estas dos macros que sacan los promedios hacia el lado y hacia abajo, ¿no es cierto?, yo tuve que pasar a aprender un montón de cosas, ¿ya? Eso que le estoy contando, que parece chiste, ¿no es cierto?, que esto se queda pegado, y yo, por ejemplo, hice esto, imagínense, yo estoy programando, hice esto, pero aquí me equivoqué en algo, no sé, cualquier cosa, y se me quedó pegado. Eso, si yo no lo alcancé a guardar antes de ejecutarlo, yo coopero, ¿ya? Se va. Mira, y esto para que vean ustedes, fíjense que acá en la hoja principal, ¿no es cierto? Miren, no hay ningún promedio, y yo para hacerlo ejecutarlo, ¿no es cierto?, tengo que presionar esos botones para que salgan los promedios ahí y acá. Pero también el visual ya te permite hacerlo manualmente. Pues miren,
Por ejemplo, yo estoy en uno de los botones, ¿ya? Aquí estoy, si ustedes se fijan, si yo voy a hacerle doble clic a este, por ejemplo, doble clic, ahí estoy. Esa es la programación de ese botón, ¿sí? Esa es la programación. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿ya? Nosotros hacemos es en este caso, que me aparezca esto de acá, ¿sí? Ese botón. Entonces, ahí está, fíjense, yo hago dos for hace esto, lo que hace un recorrido celda a celda, ¿ya? Eso es lo que está haciendo. Y en definitiva, ya cuando empiece a poner los datos, ¿no es cierto? Es esto lo que coloca el dato de la, digamos, del promedio. Fíjense, suma, dividido en 4, ¿ya? Y dividido en 4, ¿por qué dividido en 4? Porque son 4 notas. Es decir, suma la celda esa, la suma y la divide en 4 y coloca el resultado ahí. Lo mismo hace hacia abajo, pero obviamente con más datos. ¿Ya? Esa es la cosa. Bueno, estimados, hemos llegado al fin del curso, del ramo, ¿ya? Yo necesito que ustedes vengan para la próxima semana, ¿no es cierto?, estén preparados en grupos, ¿sí? Que estén claros los grupos de 3, ¿ok? Grupos de 3. Necesito que estén ya listos. Ustedes me van a entregar, me van a mandar un correo con la lista, o sea, los 3 integrantes de su grupo, va a decir, ya, paralelo B o 2, sección 2 de Valparaíso, el grupo, y los 3 integrantes del grupo, ¿ya? Eso es lo que necesito porque yo voy a hacer una tablita después y los voy a, obviamente, poner la misma nota de los 3, ¿ya? ¿Hay que mandárselo antes o durante? No, sí puede ser hasta la próxima semana, sí. Pero la idea es que, ya, bueno, igual cuando me manden el correo, ¿no es cierto?, digamos, con la prueba, ahí también de nuevo van a poner los integrantes, ya, para asegurarse, Pero esa es la idea, ya no lo hagan solo, traten de no hacerlo solo. O sea, si hay alguien que quede solo o quiere hacerlo solo, porque no, yo no me entiendo con nadie, ya, yo lo puedo aceptar, pero es mejor para ustedes trabajar de más, porque, o sea, de más, quiero decir, no solos. Voy a tratar de hacer una cosa más o menos compleja para que entre todos ustedes se ayuden ahí, vayan haciendo las cosas y les salga, ¿ya? Y eso es lo que se necesita. ¿Ya? Sería la última prueba del año, ¿cierto? Exactamente. No, del año, pues del semestre no. O sea, del semestre. Sí, es la última. Sí. Recuerden que esa vale 40%, ya es más poderosa. Y háganla porque fíjense que a ustedes les va a ayudar, Hoy día están pidiendo, en la escuela de auditoría, están pidiendo que los alumnos tengan mucho más conocimiento de TICs, de tecnología. Ya necesitan ustedes eso. Y me están pidiendo a mí que les busque qué cosas les puedo enseñar, o no yo nomás, sino otros profesores, con respecto a más tecnología. ¿Ya? Por lo tanto, no se pueden quedar atrás. O traten de no quedarse atrás, ¿ya? Si esto tampoco es tan complejo. Ahora al menos no va a ser tanto. Y después en la vida seguramente le aparecen cosas más complejas, ¿ya? Yo me he encontrado con cada cosa, pero siempre, yo digo, siempre antes de cualquier cosa que haga, primero lo pienso lógicamente y después digo, sí, ya se me ocurre una solución, ya yo la sigo. Y la sigo hasta morir. Yo difícilmente, yo me meto algo en la cabeza y yo lo hago simplemente, ¿ya? Y ustedes deberían hacer lo mismo, es decir, ustedes piensen que estas cosas, que las pruebas, los ejercicios, cualquier cosa que le aparezca en Excel, es una cosa que pueden hacerla.
No deberían por qué alguna función, así como que, no, me ganó esta función. Miren, no puedo sacar el apellido paterno de un nombre que tiene 2 nombres y 2 apellidos. No puedo hacer eso. Bueno, pero tendrá que haber una forma. Y eso es la invención de ustedes. Recién ahí su compañero dijo, pero si yo esto, a mí me es más fácil hacerlo con tablas dinámicas. Bueno, esa es la solución, pues. Si esa es para ti la solución más sencilla, esa es la solución. Para el otro, a lo mejor va a tener otra solución que para él va a ser más fácil. Bueno, también es una solución. Es decir, todos podrían tener soluciones distintas, quizás. No se da eso, mentira que a una pregunta vaya a tener 800 respuestas, pero sí que tengan claro que cada uno, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene alguna visión a algo distinto que al crear una fórmula nos identifica, es increíble, es como escribir. Nosotros escribimos y tenemos cosas ahí en la escritura. Lo mismo es cuando programamos. El programador se le nota cómo programa, es como su firma, es distinta, es distintiva. Y lo mismo pasa para todos ustedes respecto al Excel. Obviamente, si van a estar sumando 5 celdas, es difícil que alguien haga, ¿no es cierto?, fórmulas distintas para eso. Es complicado, pero sí, cuando ya las cosas son más cototas, son más difíciles, ¿ya? Y ahí aparecen ustedes, pues, cada personalidad, cada cosa, y la invención de cómo crean una fórmula o cómo van a crear quizás una macro a futuro, va a ser cosa de ustedes. Pero la idea es que yo traté de entregarle algunas herramientas, ¿no es cierto? Que yo les juro que con estas herramientas ustedes se podrían mover perfectamente en cualquier ámbito. Ahora, hay algunas cosas que son específicas de algunos ámbitos, ¿ya? Si vamos a finanzas, tiene algunas cuestiones específicas, tendrían que ver las fórmulas o todo lo que se usa, ¿no es cierto?, de finanzas, si quieren ir a estadística, si quieren cosas de científicas, etcétera. Son cosas específicas, pero en lo general no hay diferencia, ¿ya? Entonces la idea es que la solución de problemas siempre está aquí. Siempre está aquí. Ya, estimado, no quiero molestarlos más. Voy a detener.